hoy vamos a ver en la clase de hoy vamos a ver cómo dibujamos una figura a partir de un cubo. Seguimos con el tema de dibujar a partir de perspectiva y hoy vamos a ver cómo hacemos para proyectar las caras de un elemento sobre las caras del cubo y sacar el volumen, o sea, hacer el 3D de la figura. Entonces, lo primero que nosotros vamos a imaginarnos, porque aquí vamos a utilizar mucho la imaginación, es lo siguiente. Vamos a imaginarnos cómo se ve este corta uñas que tenemos aquí, este modelo, cómo se ve desde la parte de arriba, desde la parte de abajo y de cada lado. Es decir, nosotros vamos a dibujar ese corta uñas a partir de un pequeño cubo. Voy a hacer aquí una indicación de qué es lo que tenemos que imaginarnos para hacer bien el proceso. Entonces, nuestro corta uñas está inscrito en la parte del cuerpo del corta uñas en una figura geométrica como esta. ¿Sí? Si nosotros lo hacemos más o menos en transparencia, tendríamos algo así. Entonces nosotros nos vamos a imaginar cómo se ve desde esta cara, si miráramos esta cara de frente, cómo se ve si miramos esta cara de frente y también cómo se ve si miramos desde abajo. ¿Ok? Entonces aquí entra en juego una parte muy importante del proceso de dibujo, y es poder visualizar el elemento que vamos a dibujar de tal manera que en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro cerebro podamos girarlo y moverlo a nuestra voluntad. Es decir, imaginarnos el elemento real y girarlo. Entonces, este corta uñas, si lo miramos desde la parte de abajo, voy a ponerlo aquí, desde la parte de abajo ese corta uñas se vería algo así. Yo estoy viendo que él tiene una curvatura en la parte de adelante. Entonces, más o menos él se vería de la siguiente manera: más angosto en la parte de atrás, algo así, y la redondez en la parte de atrás. Veríamos el círculo, el huequito que tiene. Ok, esto es mirándolo desde abajo, la parte de abajo. Entonces me doy cuenta también que él tiene esta curvatura aquí debajo. Entonces, este corta uñas visto desde abajo, veríamos esta figura, algo así, visto desde abajo. Ahora, visto de lado, nuestro corta uñas lo vamos a ver de la siguiente manera. No le voy a colocar, en este caso, bueno, vamos a colocársela de todos modos, que sería la parte que faltaría aquí arriba, que contiene la palanca, de corte. Entonces, vamos a imaginarlo completo para que se entienda, aunque por la forma de la palanca podríamos separarlo. Entonces, desde abajo solamente voy a ver esto y un pequeño círculo acá que me va a indicar la parte de abajo de este eje. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo a partir de esas vistas. Bueno, entonces a partir de las diferentes vistas vamos a hacer nuestro dibujo del corta uñas. Ahora me lo voy a imaginar visto desde este costado. Si lo imagino visto desde este costado, yo tengo
lo siguiente: la parte de abajo de mi corta uña sería paralela con la base, tendría una pequeña inclinación y vería algo como esto. Aquí colocaría la zona de el espesor de la base. El espesor de la base sería algo así, y tendría la punta de esta manera. Vamos a buscar el centro para que quede bien, porque debería ocupar cada uno más o menos la mitad. Ok, entonces la parte de abajo la vería así, la parte de arriba vería esto, el espesor de la parte superior. Bueno, aquí detrás hace algo como así, igual de este lado, así veríamos más o menos esto. El eje estaría aquí con una ligera inclinación, y la palanca estaría en este punto. Aquí va paralelo con esta parte de arriba, sube inclinado más o menos hasta esta distancia, no llega hasta atrás, entonces más o menos tendría una inclinación como esta, lo que quiere decir que nuestro corta uñas tendría la palanca así. Entonces este es lo que vamos a ver de costado, de lateral. Ok, yo creo que con estas dos ya podría yo hacer el esquema de cómo se ve. Si en el proceso necesitamos imaginárnoslo desde arriba, pues será tan sencillo como hacer la vista superior muy parecida a la vista desde abajo, y sería más o menos esto. Digamos que si esto fuera el plano superior, el corta uñas estaría en este eje, la parte de arriba aquí vendría hacia acá, el punto que se ve debajo, que es el eje, el hueco donde va el eje, sería aquí. Aquí tendríamos una pequeña, digamos, borde, y giraría hacia adentro y hacia adentro. Entonces sería más o menos algo así. Bueno, un poquito de curva parece tener aquí, y la palanca la veríamos más o menos en esta forma. Aquí sería un pequeño cuadrado, corte, iría paralelo a esta línea, o sea, tiene que tener la misma forma aproximadamente, y el corte quedaría más o menos aquí. Desde arriba también veo el círculo que tengo aquí atrás, que es como un huequito que tiene para poder colgarlo en un llavero o ¿sí? Sujetarlo a algo. Entonces esta sería la vista superior de ese corta uñas. Visto desde arriba se vería así. Bueno, con estas tres vistas ya puedo proporcionar y deducir cómo lo veo aquí en la realidad. Entonces para eso voy a decidir cuál será el ángulo que voy a utilizar. Entonces yo, si lo quiero hacer exactamente como ya hemos visto en otras clases, si lo quiero hacer exactamente como está el modelo, yo utilizaría una línea guía en este punto, por ejemplo, para calcular el ángulo que tengo en este punto, para calcular el ángulo que tenemos aquí en desde aquí hasta acá, y desde aquí
¿ok? Y desde ese mismo punto, más o menos desde acá, y calcularíamos este ángulo. Ok, entonces yo podría empezar así, colocando mi línea guía de base, donde voy a empezar el dibujo, más o menos en este punto, y calculo el ángulo que tengo de este lado. Recortado. Y calculo el ángulo que tengo de este otro lado. Lo que me doy cuenta es que uno de los dos es más amplio que el otro. Este es más bajito, este es mayor. Vamos a hacerlo, podemos hacerlo con la regla o a mano alzada, como quieran. Igual, estas líneas que voy a hacer aquí son líneas de construcción, por lo tanto van a ser líneas muy claritas, muy tenues. Voy a calcular el ancho que va a tener mi corta uñas, en este caso el frente, quiero que llegue hasta aquí. Como en todos los casos, lo que voy a hacer es que voy a calcular la perspectiva. Voy a calcular la perspectiva. Para ello, además de calcular este ángulo que ya tenemos aquí, lo que vamos a hacer ahora es más o menos, ¿sí? Digamos que vamos a calcular también un poco al ojo cuál sería la dirección que llevan las líneas de perspectiva. Okay. Voy a subir esto acá para que no estorbe cada vez. Ok, entonces voy a calcular la perspectiva tal cual. Entonces, si este es el ancho, yo más o menos calcularía que el largo del corta uñas es algo así, ¿sí? Proporcionalmente. Veo que las líneas, lógicamente, como es una perspectiva de 2 puntos de fuga, las líneas verticales no fugan, entonces voy a levantar las verticales justo en los puntos donde las necesito. Ok, ahí está la otra y aquí estaría la tercera. Como ven, ya tengo las dos caras del elemento. Voy a proporcionar también la altura, en este caso. ¿Cómo proporciono la altura para que la perspectiva sea bien coherente, que tenga, que se parezca? Entonces lo que voy a hacer es que, acuérdense que a medida que los elementos se alejan, las alturas las voy a ver más pequeñas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si esta es la altura que yo voy a colocar de frente, en el frente del corta uñas, la voy a tomar acá, y la que está detrás, la que está más alejada, pues tiene que ser menor. En este caso está demasiado forzada, entonces voy a hacerla hasta acá. Voy a subirla un poquito aquí para que no quede tan forzada, pero sí tengo que tener en cuenta que esa altura se va a ver afectada por la lejanía que tiene esta parte del. Ahora, yo necesito saber cuál está más lejos de estos bordes. Si es, aquí tenemos este que sería el más cercano, que equivale a este, ¿ok? Yo necesito saber si este está más lejos que este, porque dependiendo de eso, sabré cuál es más pequeño o cuál es más grande. ¿Cómo hago eso? Esta línea que tengo de base, yo la puedo subir paralela, y me doy cuenta que efectivamente, aunque se vea a simple vista, no está de más hacer la comprobación. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que
como este lado está más lejos porque está más arriba, la altura que tiene este, que tiene aquí detrás, que sería esta, aquí debería ser menos. Debería ser menos porque la perspectiva me lo pide así. Entonces yo diría que, para no exagerar, tendría que estar fugando más o menos a esa altura. Entonces uno de los puntos, y estoy viendo que si hay una distorsión que se va achicando. Yo puedo tratar de compensar si esa perspectiva se ve bien o está muy forzada. Podría subirla un poquito para que no se vea tan forzada, es decir, para que no se achique tan rápido, para que no se vuelva tan pequeña tan rápido. Ok, entonces voy a terminar de hacer el cubo. Entonces, fíjense, yo puedo buscar la perspectiva de la parte de atrás. Simplemente voy a colocar mi línea. Si la traigo paralela desde este punto, si fuera paralela desde este punto, estaría más o menos acá, pero tendría que bajar, es decir, que nuestra perspectiva iría más o menos así, desde aquí, y bajaría un poquito, es decir, bajaría aquí. ¿Por qué? Porque no puede ser totalmente paralela. Esta que puse aquí arriba la traje paralela totalmente, simplemente para hacer la comprobación. Miren, aquí esta la traje totalmente paralela, y yo sé que tiene que tener una pequeña distorsión hacia donde va fugando. ¿Hacia dónde va fugando? Hacia allá. Ella va fugando hacia allá, hacia la derecha. Entonces, bueno, creo que puedo considerar que esta sería la perspectiva real, esta que tengo aquí. Ahora tengo que hacer este lado acá. Fíjense que hasta el momento simplemente estoy trazando lo mejor posible mi cubo en perspectiva, porque dependiendo de lo bien que esté la perspectiva del cubo, me va a quedar bien el modelo. Entonces hago lo mismo, mira, traigo la línea paralela, me debería dar más o menos por aquí, pero tiene que ser menor. Otra forma de hacerlo es sabiendo que tiene que ser menor la distancia entre más lejos. Entonces, fíjense, si yo tomo esta medida aquí, de aquí a acá, voy a conseguirme papel de colores para poder hacer las tirillas de colores, porque ahí casi no se ve el contraste. Bueno, entonces miren, desde aquí hasta acá, si yo lo pongo aquí, debería dar esto, pero tiene que ser un poquito menos porque está más atrás. Entonces yo voy a recortar un poquito y voy a ir probando a ver si se percibe bien. Entonces, efectivamente, miren, el tamaño debería ser más o menos por acá, y yo le hago el ajuste. Si yo trajera esta paralela, porque se supone que son paralelas, si yo la traigo paralela totalmente, me daría acá, y se ve raro. ¿Por qué? Porque tiene que tener la distorsión de la perspectiva. Entonces ya tengo esto que va a ser mi base. Listo, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar, bueno, antes vamos a hacer la transparencia para que nuestro cubo quede completo. ¿Okay? Ok, bueno, entonces lo que nosotros hacemos en este caso es tomar la medida desde aquí hasta acá. Aquí está, ok, esta es la medida.
Y si nosotros la pasamos aquí atrás exactamente igual, tenemos que va hasta acá, pero por la distorsión nosotros tendríamos que recortarle un pedacito, un poquito, o sea, hacerle la distorsión, efectos de la perspectiva. Entonces yo calcularía que más o menos aquí, que donde la coloqué, sería, se vería mejor. ¿Ok? Entonces, con esta construcción ya podemos empezar el proceso. Sin embargo, vamos a hacer la transparencia. Entonces, simplemente hago el mismo proceso. Si esta línea fuera paralela, yo tendría que hacerle la distorsión. ¿Ok? También puedo hacerlo de esta manera. Yo puedo calcular que la distancia que tiene aquí, esta altura, por efecto de que está más atrás este espacio, debería ser menor. Entonces, si es aquí, yo podría calcular un poquito menos para hacer el ajuste de la distorsión por perspectiva. Y sería este, más o menos, creo que se vería bien aquí. Entonces vamos a trazarlo y miramos si pues a simple vista se ve proporcional, y veo que efectivamente se ve bastante bien la perspectiva. ¿Ok? Entonces yo necesito buscar lo siguiente. Yo necesito ubicar el círculo que tiene el corta uñas en la parte de atrás, y efectivamente ese círculo tiene que estar en el centro, en la mitad, junto con el eje. Entonces, ¿qué necesito buscar? Necesito buscar el eje. Y ese eje, ¿cómo lo voy a buscar? Voy a buscar el centro de este plano, del plano de abajo, que es donde va a estar la base de mi corta uñas, que sería esta. ¿Ok? Entonces, si tengo esto, yo simplemente buscaría la mitad en perspectiva. Es decir, tendría que traerlo paralelo, pero hacerle la corrección, es decir, hacer esto. La otra manera de buscar la mitad en este caso es esta. Yo puedo proyectar el triángulo aquí, esta línea la proyecto aquí y busco la mitad de esta distancia, que es la mitad real. Entonces esa mitad real, esta medida real, yo puedo colocarla aquí, buscar la mitad, marcarla, proyecto, y justo aquí estaría el medio. Lo mismo puedo hacer con la parte de atrás. Digamos que proyecto esta hasta acá, porque esta es mi línea base, la proyecto aquí, busco la mitad de esta distancia, nuevamente es un poquito más, tengo la medida aquí, la proyecto hacia arriba, vertical, totalmente paralela a esta y esta, y en este punto voy a tener el centro. Entonces mira que los tres puntos están alineados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el cálculo de las mitades está preciso. Entonces aquí tengo el centro. La parte de atrás del corta uñas, como se ve aquí, si yo proyecto aquí el plano inferior, veo que hay un espacio entre el borde y entre el borde del plano y el borde del corta uñas. Es decir, que la parte delantera del corta uñas, que viene siendo esta, está en toda la esquina de mi volumen, del cubo en el que voy a dibujar. Entonces voy a dibujarlo acá, pero tengo que recortar aquí, es decir,
yo tengo que calcular más o menos el grosor del corta uña. ¿Ok? Entonces, con este proceso vamos a hacer el trazado. Entonces, si yo calculo que el ancho de la parte de atrás del corta uñas ocupa este espacio, y fíjense que el que está hacia atrás lo coloqué un poquito menor que el que está hacia adelante para hacer la corrección óptica de la perspectiva. Entonces, lo que sucedería sería esto, que unirían estos puntos aquí así, y ya tengo, vean, voy a hacerle un poquito más de presión, y ya tendría el borde el lateral del corta uñas. Lo mismo haría aquí. ¿Cómo proyecto este punto hacia arriba? Aunque no lo necesito tan alto, pero sí necesito proyectarlo para darle espesor. Simplemente una línea paralela con este y me daría la altura. Entonces aquí voy a definir una curvatura. Voy a definir una curvatura que me da el borde del corta uñas. Entonces, si la curvatura está aquí, el borde no estaría aquí, sino un poquito más adentro. ¿Ok? Hagamos esa corrección acá. Voy a colocar el espesor de la lámina de abajo, de la lámina de la base. Entonces, vamos a calcular que sea esta y esta. Entonces simplemente corto, proyecto acá y uno los puntos. Ok, ahí tendría el espesor de la lámina del corta uñas. Ok, ¿para qué me sirve este centro? Aquí voy a proyectar el círculo, el huequito del corta uñas, pero también lo tengo que proyectar arriba. Aquí está en la parte baja. Entonces, aquí tengo el espesor de la lámina. Ahora voy a hacer la parte de arriba. ¿Por qué? Porque necesito dónde va a estar exactamente este círculo. La parte que acabo de dibujar es la parte que está aquí debajo. Debajo, sí. Es la parte que está aquí debajo, el huequito que está aquí debajo, pero yo tengo que verlo la parte de arriba, es decir, lo tengo que subir. Sin embargo, lo coloco en esa parte, en esta proyección de la base, simplemente para tener claro desde dónde lo tengo que subir. Ok, yo voy a hacer la parte delantera del corta uñas de la siguiente manera. Como ya tengo la parte de abajo, yo voy a hacerle la curvatura que tiene, porque él tiene una pequeña curva acá donde está la parte que corta, o sea, como le dijera, como el filo del corta uñas. Dibujo la altura, que también la voy a dibujar aquí. Okay, y proyecto esta curva aquí arriba, ¿sí? Que sería el filo que corta. Le hago esta pequeña inclinación que tiene, la proyecto acá, lo mismo de este lado. Ok, esta cara sube aquí, sube acá, ahora sí. Entonces tengo toda esta cara del corta uñas, toda esta parte de la lámina inferior. Tenemos que, a medida que vamos dibujando, imaginarnos el elemento como si fuera real, para deducir dónde y cómo se comportan las piezas, las partes de él, cómo se verían.
un espacio entre una parte de corte, una parte de la cuchilla y otra. Entonces voy a subir esta curva, aquí la voy a proyectar más arriba. Fíjense que tengo que hacer lo siguiente, tengo que fijarme que el espacio que queda entre las dos cuchillas, el que está atrás tiene que ser más angosto que el que está debajo, que el que está más adelante, por efectos de la perspectiva. Es como si yo hiciera la perspectiva de una línea aquí, entonces de este lado me daría más o menos aquí y de este lado me daría un poquito más arriba, algo así. Le hago el borde, proyecto el borde acá. Este borde yo lo voy a proyectar en perspectiva, este punto. ¿Por qué? Porque tiene que coincidir con el punto de acá. Entonces veo que tiene como la misma forma de curva aquí y uno de los puntos, así como los uní aquí. Si esta línea subió, aquí también hay una línea que tiene que subir. En este punto es como si proyectara este punto hasta acá. Entonces, para no hacer tantas proyecciones, simplemente calculo esta altura y la pongo acá. Esta tiene que ser un poquitito más grande que esta. Ahora uno los puntos, porque ya proyecté este aquí. Uno los puntos. Y ya tengo la parte de enfrente. Bueno, en este punto ya yo sé que mi corta uñas tiene que hacer un ángulo, pero tiene que venir aquí. Es decir, si se dan cuenta, esta parte viene recta y luego sube. ¿Sí? Entonces voy a hacer una paralela con la hoja que tengo debajo hasta un punto que puede ser un poquito más que esto, aquí. Esto sí ya es cuestión de calcular. Y voy a unir este punto con este punto. ¿Por qué este es el exterior? Miren, vamos a hacerlo así. Y aquí suavizo la curva. Voy a hacerle el espesor a esta lámina. Ese espesor veo que está aquí. Viene esto porque aquí están unidas las dos láminas, ¿cierto? Aquí. Entonces el espesor tiene que ser muy parecido a este o igual. Aquí, y hago el espesor también en este punto. La punta tiene que terminar como en ángulo. Y entonces aquí ya tengo la proyección de la lámina lateral. Ok, lo mismo voy a hacer con la parte de atrás, pero tengo que proyectar este punto en perspectiva hacia el otro lado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a calcular más o menos dónde sería la perspectiva, teniendo en cuenta que si yo proyecto esta en este punto, me daría acá. Si proyecto esta, me daría acá. Y realmente el punto sería el intermedio entre esos dos. ¿Ok? El intermedio, no, sería un poquito menos que esto. Es decir, prácticamente si este viene aquí y este viene acá, este sí debería ser el intermedio. Exactamente así. Debería ser un punto intermedio entre la perspectiva de esta, la paralela que me da la que está más alejada, que sería aquí, y la perspectiva que me da la parte de enfrente, que sería acá. Entonces un punto intermedio entre esas dos, entre esta que queda aquí y esta, sería este. Ahora, esta línea es paralela, entonces voy a hacer la línea paralela del otro lado. Simplemente una paralela con el borde. ¿Por qué? Porque es, digamos que es paralela con el borde del cortado. Aquí. Entonces fíjense, ahorita mismo tengo el círculo
tengo el círculo en la parte de abajo, tengo que proyectarlo en la parte de arriba. Si ven que está pegado porque está entrando allá, ahora debería dar aquí encima. Lo que me indica a mí que este bordecito puedo ampliarlo un poquito más. Vamos a ampliarlo un poquito. Ok, ahora sí. Entonces tendría algo como esto, donde el borde del corta uñas, el borde del círculo, tendría que proyectarlo aquí. Hago las curvaturas, esta la tengo que traer hasta este punto y 1, pero tengo que suavizar la curva. Ahí está. Fíjense que la pista que estoy haciendo no es exactamente la que me presenta el modelo, y es por una sencilla razón que cada vez que se mueve en algún sentido o en alguna distancia, cada vez que se mueve la vista del cubo, pues la perspectiva lógicamente que empieza a variar. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hacerle la parte de arriba. Vamos a hacer la parte de arriba, incluso creo que la proporción que yo le calculé a la parte de atrás, exageré en recortarla, en hacerla más delgada. Sin embargo, lo importante acá en parte es el proceso. Mira, aquí se vería el espesor de las láminas. Bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo supongo, por cuestiones de diseño, yo supongo que la pieza que corta, o sea, la palanca, no debe pasar de aquí porque esta parte es curva, entonces lógicamente se tendría que quedar solamente hasta aquí. Entonces, para eso yo voy a hacer lo siguiente: voy a subir, a proyectar esta parte, y ese será lo máximo que llegue nuestra palanca, porque si nosotros nos damos cuenta, esto sería un punto de pivote, esto sería un punto de pivote, y si es un punto de pivote, quiere decir que lo que llega hasta aquí, cuando sube, haría un arco. Fíjense que esta parte es más de una deducción lógica para saber dónde queda exactamente la palanca del dibujo, del corta uñas. Entonces, si yo hiciera una proyección acá, así, me ayuda. realmente este corta uñas, esta palanca, comparada con la curva que ella tendría que tomar para quedar aquí bien ubicado, me parece que estaría muy larga, porque realmente sería algo más o menos como esto. Debería ser más o menos así. Si yo tuviera un círculo, ese círculo tendría que tener eje aquí, el centro aquí, y proyectarse acá, algo así. Vamos a hacer el análisis un poquito de la realidad, porque también hay que basarse en las cosas reales. Nadie me asegura que el dibujo esté totalmente bien, porque estoy basándome en un dibujo, digamos, hecho por una persona. No es una fotografía la que tomé como referencia, entonces puedo hacer los ajustes que sean necesarios teniendo en cuenta la realidad.
Por eso les dije, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es analizar e imaginarnos la realidad. Entonces, si él llegara hasta ahí, hasta aquí, mira, hasta aquí. Si el círculo llegara hasta ahí, la verdadera magnitud de la palanca debería ser hasta donde me marca el círculo, teniendo en cuenta incluso que se movió aquí vamos a ubicar esto, que el eje del círculo esté exactamente en el eje de la palanca, más o menos ahí, incluso un poquito más abajo, debería ser más o menos aquí el eje. Entonces fíjense que bueno, no se trata solamente de dibujar por dibujar, sobre todo cuando estamos dibujando elementos como estos. Fíjense que la trayectoria que tuviera esta dimensión que tiene la palanca llegaría por acá afuera, se saldría. Eso quiere decir que ahí hay una desproporción realmente. ¿Hasta dónde debería llegar? Yo creo que máximo podría ser hasta ahí. Ok, entonces, teniendo en cuenta eso, yo voy a calcular una curvatura que debería ser el corta uñas que yo estoy dibujando, debería tener más o menos esa característica. Ahora, si yo tengo una fotografía real de un aparato de esto, Póngale pausa. ok. Bueno, ¿cómo hacemos para saber dónde estaría el máximo de la palanca? Entonces, vamos a hacer algo. Analizando un elemento real, veo que la palanquita puede llegar hasta la mitad del círculo, perfectamente. Entonces, vamos a hacerlo así. Yo aquí voy a utilizar como punto de pivote, o sea, el eje de ese movimiento va a ser este punto. Y yo quiero que llegue hasta la mitad, o sea, que llegue hasta aquí. Quiere decir que yo voy a tomar la distancia de aquí a aquí, esta de aquí al punto de pivote, aquí, que sería este. Y entonces esto yo lo voy a girar. Mira lo que estoy haciendo. Mira lo que estoy haciendo. Con el papelito me ayudo a proyectar hasta dónde debería llegar la curva. ¿Sí ven? Aquí yo la tengo. Aquí tengo la curva. Esta es la curva que debería tener eso. Entonces, ¿dónde va a llegar la palanca? La palanca va a llegar hasta ese borde. Es como si yo trazara el círculo aquí. Estos son, bueno, esto es, digamos ya, tics de arquitecto más bien. Entonces, esta curva de este eje es donde giraría la palanca. Miren, la palanquita giraría así, a partir de aquí, a partir de este pivote, giraría así. Entonces, ¿qué describe esto? Describe un arco. Esto describe un arco. Entonces, sí, yo calculo ese arco aquí en el dibujo. O sea, el dibujo nunca se va a separar de la realidad realmente. Siempre hay que tener en cuenta la realidad. Por eso desde que empecé la clase le dije, vamos a imaginarnos en nuestra cabeza, ayudados de esto, vamos a imaginarnos cómo sería el corta uñas desde arriba. Entonces yo voy a hacerle una corrección aquí a este dibujo, porque si lo tengo así, llegaría hasta acá y mi arco sería más corto. Pero como lo acabo de ver en un modelito real, esta línea perfectamente podría llegar hasta cubrir una parte del círculo. Ok, así. Se vería así arriba, donde solamente vería una partecita del círculo. Ok, así tal cual como lo tiene el modelo que les acabo de mostrar, aunque no es el mismo modelo, pero funciona igual. Un punto de pivote, una palanca
que gira desde un eje, gira en este eje y hace esto. Entonces, cuando gira, describe un arco. Ese arco es el que calculé aquí de esta manera, ayudado de mi tirilla de papel, que mi tirilla de papel no solamente sirve para medir, también sirve para proyectar. Entonces ya tengo la curva, ya sé. Yo podría incluso colocar la palanca más arriba, más abajo, que esté un poco cerrada, no sé, miren, yo podría hacer la palanca aquí, vamos a suponer aquí, o aquí, aquí o aquí, en cualquiera de estos puntos donde todavía se sostiene, porque estos aparatitos tienen una cualidad, y es que a cierto punto ya él se dispara solo. Entonces, a donde se mantenga, puede ser aquí, ahí, o podría hacerlo más arriba. Entonces, para eso este arco me sirve. O sea, yo podría hacer que la palanca esté bien levantada o que esté menos levantada. Bueno, entonces voy a proyectar aquí el eje. Para eso dibujo la cabeza del eje, que es como una especie de óvalo. Ok, lo voy a proyectar que quede bien centrado y no quede corrido. Para eso yo tenía aquí la mitad. Bueno, estoy viendo que me está quedando un poquito descentrado. Vamos a corregirlo. Entonces, más o menos sería esta aquí. Ahora sí. Nuestro eje estaría aquí. La palanca va paralela miren. La palanca iría paralela en un punto, este pedacito, y luego sube, que es lo que tiene nuestro diseño, nuestro dibujo aquí, modelo. Entonces iría aquí, baja, y luego busco una inclinación teniendo en cuenta el arco. Entonces yo la voy a hacer hasta aquí más o menos, hasta aquí. Igual este lado lo voy a proyectar aquí, esto lo puedo hacer en transparencia, este se proyecta allá, quiere decir que este baja y tendría la parte de la palanca de este lado. Como tiene que ir hacia la misma perspectiva que esto, simplemente voy a hacer aquí así. Y aquí le puedo hacer la curva si es necesario. Y le hago el espesor. Como ya tengo aquí y tengo que dejar un espacio entre el borde de la lámina, miren, lo voy a aclarar, voy a borrarle un poquito ahí para que se aprecie mejor. ¿Sí? Como tengo que dejar este pequeño espacio, pues asumo que el espesor de la palanca va a estar hacia arriba, va a estar de este lado. Ok, y aquí tengo mi corta uña. Solamente me falta proyectar la parte de atrás. Ok, ¿cómo proyecto la parte de atrás? Sencillo, tengo que venir de este punto a este punto que está aquí debajo. ¿Sí? No es es un poquito por debajo, porque si yo lo hago en transparencia, yo tendría que hacer el espesor de la lámina, este espesor que se ve del otro lado, así, y el espesor del otro que estaría acá. ¿Ok? Entonces, desde este punto, desde este punto proyectaría hasta acá. Entonces yo vería esto. Bueno, entonces aquí ya tengo la proyección de la palanca y la proyección de la parte de atrás de la lámina de abajo. Ahora simplemente limpio mi dibujo, borro todas las líneas que no necesiten, observo que
de la proyección, que el dibujo se vea coherente, que la perspectiva no tenga, digamos, ningún error. Ok. Y ahí tenemos nuestro modelo de corta uña. Puede ser, con este método puedo dibujar cualquier elemento sin importar la complejidad que tenga. Simplemente lo que tengo que tener en cuenta es dónde está cada una de sus partes, cómo se ve de los costados o de las caras que me interese proyectar, que me interese mostrar, y simplemente imaginármelo sobre todo en mi cabeza como si fuera real. Bueno, como ya tenemos nuestro dibujo, podemos limpiarlo. Digamos que vamos a poner algo de color. Voy a limpiarlo de grafito. Pude haberlo hecho con grafito, pero bueno, quiero hacerlo, darle algo de color. Aquí Entonces, me falla. limpiamos sin que se me desaparezca el dibujo por completo, lógicamente. Puedo dejar todo el proceso de dibujo ahí y hacerle vamos a ponerlo de este color que se ve llamativo. Fíjense que algunas veces no solamente nos dejamos llevar por lo que vemos en el caso de lo que les expliqué aquí, de cómo saber hasta dónde puede llegar la palanca del cortamuñas y que sea coherente con el dibujo. Entonces a veces hay que remitirse a la realidad, realmente imaginar el modelo y tener la capacidad de poder rotarlo, de poder verlo con estas imágenes, sabiendo cómo se ve de arriba, cómo se ve de costado, cómo se ve desde abajo. Ya puedo hacerlo en cualquier posición que se me ocurra. Pero sobre todo, fíjense que lo más importante de este proceso de dibujo, con el que puedo hacer cualquier cosa, es entrenar la vista para que podamos hacer una proyección de un cubo en perspectiva lo más precisa posible. Es decir, que se vea el efecto de la perspectiva en cuanto a la distorsión del tamaño de nuestro elemento. Si nuestro dibujo del cubo está bien logrado, ya tenemos más del 50% de nuestro proceso ya completado. O sea, es una parte bastante importante. Saber hacer la proyección de un cubo en perspectiva. Este proceso no solamente se usa en objetos, incluso cuando uno va a dibujar un animal, en el caso de que uno quiera hacer un modelo 3D, un ejemplo, que vayas a hacer una maqueta de algo, que quieras hacer un modelo tridimensional, una escultura de algo, este proceso de imaginarlo y poder moverlo sin moverlo.
Acá me faltó algo y es lo siguiente. Yo necesito, vamos a aprovechar aquí. Yo tengo aquí el eje donde tiene que estar este círculo. Y también necesito el eje donde está el eje del corta uñas. ¿Okay? En este caso voy a dibujarlo aquí, lo voy a proyectar y tiene que estar en la mitad, pero tiene que estar mitad a cada lado de la línea. Esta es la línea de eje que teníamos, entonces quedaría aquí. Y ya, simplemente terminar de completar la figura. Yo no me llevo. Ok, si como es metálico, pues hacemos un reflejo aquí. Fíjense lo sencillo que es lograr realismo a partir del conocimiento de la perspectiva. Simplemente reemplazo mis líneas de grafito con las líneas de color. Y afino los detalles que sean necesarios. Bueno, miren algo, realmente el dibujo del corta uñas no es exactamente la imagen que tenemos ahí, pero sí es la proyección en perspectiva de cómo se vería ese modelo visto, digamos, en un ángulo un poquito diferente, no tanto no tan arriba. Sí, entonces este es el proceso. Uno puede practicar con cualquier elemento de la casa, no tiene que ser, no tiene uno que esperar a tener no sé, tener un modelo muy complejo. Con cualquier elemento que tenga a la mano puedes practicar este método.
Le hacemos el detalle. Él tiene un detallito aquí que se me había pasado, pero ya es simplemente cuestión de proporcionarlo en el espacio de la palanca. Mira, acá. Lógicamente tiene que ser el espesor, tiene que verse el espesor de la lámina. Ahí está. Bueno, ahí tenemos nuestro corta uñas. Yo puedo practicar hacerlo en otra posición, de frente, no sé, un poquito más, visto más desde arriba. ¿Sí? Me puedo imaginar visto desde atrás. ¿Cómo se vería si yo lo veo, si yo lo miro desde acá? Es decir, si yo lo miro así. Aquí lo estamos viendo más o menos así. Yo podría imaginármelo visto más de frente o visto más desde abajo o visto desde atrás. ¿Cómo se vería desde atrás? Así. Entonces, sabiendo estas proporciones, yo puedo proyectar cada una de las caras sobre las caras del cubo y simplemente seguir el proceso. Es un proceso bastante lógico. Ok, ahí tenemos nuestro modelo. Bueno, la clase de hoy hasta acá. Espero que practiquen no solamente este modelo, cualquier modelo de cualquier elemento que tenga a la mano es perfecto, cualquiera. Simplemente tener en cuenta, observar cómo se ve de cada una de las caras. ¿Cómo se vería si lo viera totalmente de frente, totalmente de arriba, ¿sí? Sin perspectiva ni nada? Este es el proceso que usa un diseñador industrial para diseñar algún aparato. Es exactamente eso. No tiene gran complicación, no es que sea muy complejo hacerlo. Es más una cuestión de mucha observación y sobre todo ser capaces de imaginarme la realidad y moverla dentro de mi imaginación. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias, feliz tarde a todos, nos vemos en otra clase.